¿Alguna vez has sentido que tu enemigo tiene poder sobre ti sin haber levantado un solo dedo? ¿Has sentido que una palabra, una traición o una simple mirada han logrado sacudir tu paz interior, robarte la felicidad y envenenar tus pensamientos durante días? Si es así, detente, porque hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Este no es un video cualquiera, es una revelación, una guía estoica para vencer a tus enemigos más feroces, sin caer en la violencia, sin mancharte con su odio, sin perder tu esencia. Aquí no aprenderás a pelear, aprenderás a destruir, pero no con espadas, sino con sabiduría, con equilibrio emocional, con desarrollo personal profundo, con filosofía viva que se encarna en tu día a día. Te mostraremos 10 estrategias que no solo desarman a quien te quiere ver caer, sino que te elevan por encima de todo conflicto. Y atención, si estás viendo esto no es casualidad. Hay una batalla en tu interior que ya empezó. Tal vez no la has nombrado, pero la sientes. Tal vez te está robando la energía, apagando el alma, desordenando tu mente. Este video es tu respuesta. Cada enseñanza que escucharás aquí tiene el poder de liberarte del dolor que otros intentaron imponer sobre ti. Pero tienes que verlo hasta el final, porque la 10ª lección es la más poderosa de todas y puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el conflicto. Antes de comenzar, un pedido desde el corazón. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si este contenido resuena contigo, si sientes que estas palabras te están hablando directamente al alma, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No solo estarás apoyando este mensaje de transformación, también te aseguras de no perder ninguna de las futuras revelaciones que compartiré contigo. Este canal, Despertar Estoico, existe para eso, para guiarte, para acompañarte, para despertar lo que estaba dormido. Prepárate, porque lo que viene no es una lista, es un viaje, una ruta de conquista interior. Hoy vas a aprender cómo destruir a tu enemigo, sin tocarlo, solo con el poder de tu mente, solo con la fuerza de tu alma, solo con el fuego de tu filosofía. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Los vientos soplan con furia, la lluvia azota tu rostro y no puedes ver más allá de unos pocos pasos. Ahora pregunto, ¿cómo reaccionas? ¿Te dejas arrastrar por el caos o eliges convertirte en el centro calmo del huracán? Esta metáfora representa la vida diaria de quien practica el estoicismo. El verdadero poder no está en detener la tormenta, sino en decidir cómo enfrentamos sus embates. El enemigo externo, esa persona que intenta provocarte, ese jefe que busca tu debilidad o esa palabra hiriente lanzada sin piedad, no tiene control sobre ti, a menos que tú se lo permitas. Esta es una de las lecciones más profundas de la filosofía estoica y también una de las más desafiantes. Controlar nuestras emociones no es reprimirlas, es comprenderlas. Un sabio estoico no se convierte en piedra, sino en una roca firme que siente la corriente, pero no se deja arrastrar. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es eso? Mientras otros gritan, tú respiras. Mientras el mundo reacciona, tú eliges. Y en esa elección nace la libertad. La disciplina emocional, que tanto enfatiza el desarrollo personal, no es un lujo reservado para los iluminados. Es una habilidad que se cultiva, como quien riega una planta cada mañana. Se empieza con pequeños gestos, respirar profundo antes de responder un insulto, hacer una pausa antes de contestar un mensaje que te hirió, meditar unos minutos cuando sientas que el fuego del enojo comienza a arder. En este camino, la meditación se convierte en tu espada silenciosa. No necesitas templos ni rituales complejos, basta con cerrar los ojos, sentarte derecho y observar tus pensamientos sin juicio. Como enseñaba Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y vaya que tenía razón.
Si alimentas pensamientos de rencor, crecerán raíces de odio. Pero si cultivas la paz interior, ninguna ofensa logrará derribar tu equilibrio emocional. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que nadie puede arrebatarte este poder. Nadie. La verdadera batalla se libra dentro de ti. Es en el silencio de tu alma donde se define si serás víctima o maestro. Y ojo, no se trata de negar el dolor o fingir que no duele. Se trata de abrazar la emoción, entender su origen y decidir qué hacer con ella. El estoicismo nos recuerda que no somos marionetas de nuestras pasiones, sino arquitectos de nuestro carácter. Al tomar las riendas de nuestra mente, desarmamos al enemigo sin siquiera levantar la voz, porque el mayor acto de poder no es vencer al otro, sino a uno mismo. Quien logra dominarse se convierte en un faro, y no te sorprendas si, al ver tu serenidad, otros intentan apagar tu luz. El ego del enemigo no soporta la calma de quien no reacciona, pero ahí está tu victoria. Cuando decides no dejarte provocar, cuando miras con compasión al que te ataca, cuando eliges tu paz por encima del conflicto, estás destruyendo a tu enemigo sin pelear, no porque él desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Esa es la esencia del estoico, ser invencible desde adentro. Y así, paso a paso, el alma se fortalece, se vuelve templada, serena, imperturbable. El enemigo externo puede gritar, manipular, ofender, pero tú ya no estás ahí. Estás en otro nivel, donde la verdadera lucha se transforma en crecimiento y la guerra se convierte en un espejo. Porque cuando el enemigo ya no encuentra eco en ti, entonces su poder se desvanece. Y ese, mi querido discípulo, es el primer paso para destruir sin luchar. Pero hay más caminos. Caminos que revelan una sabiduría aún más profunda. Hay una verdad incómoda que la mayoría prefiere ignorar. Evitar el conflicto no lo disuelve, lo alimenta. El enemigo que no enfrentas hoy se fortalece en la sombra de tu silencio. En el camino del estoico no se huye del combate emocional ni se disfraza la incomodidad con sonrisas forzadas. Se enfrenta, con la frente en alto, con la palabra firme, con el corazón sereno. La filosofía estoica enseña que la verdadera valentía no consiste en atacar, sino en sostener la mirada del adversario con honestidad, sin odio y sin temor. Y cuando haces eso, algo milagroso ocurre. El conflicto pierde su veneno, y tú te elevas por encima de la batalla. Pero claro, esto requiere una dosis alta de desarrollo personal, porque la primera reacción ante una confrontación suele ser la evasión. Es más fácil callar, posponer, escapar. Sin embargo, cada vez que cedes al miedo, estás cediendo terreno en tu alma. La disciplina de un estoico está en confrontar lo que incomoda, no para dominar al otro, sino para liberarse a uno mismo. Imagina que alguien ha hablado mal de ti, que ha sembrado mentiras a tus espaldas. ¿Qué haría un estoico? No respondería con chismes ni con venganza. Buscaría al otro, lo miraría a los ojos y con voz templada preguntaría, ¿por qué lo hiciste? No para exigir disculpas, sino para restaurar la verdad y reafirmar su integridad. Enfrentar directamente no es sinónimo de agresión, es un acto de amor propio. Significa proteger tu equilibrio emocional con valentía, sin dejar que el miedo te paralice. Porque el silencio muchas veces no es sabiduría, sino sumisión. Y un espíritu estoico jamás se somete a la injusticia. Tampoco se deja arrastrar por la cólera, porque sabe que el fuego solo se apaga con agua. Así que, cuando tengas la oportunidad de hablar lo que duele, hazlo, sin máscaras, sin culpas, sin intención de herir. El que habla desde la conciencia no necesita gritar, su sola presencia desarma. La felicidad no florece en quienes evitan el conflicto, sino en quienes lo transmutan. Enfrentar al enemigo no es entrar en guerra, es salir de la prisión del miedo. La mayoría de las personas viven encadenadas a palabras no dichas, a resentimientos que crecen como moho en la oscuridad del alma.
Pero tú puedes elegir otro camino. Puedes hacer del diálogo un puente y no una trinchera. Y si el otro no quiere cruzarlo, que no lo haga. Tú ya habrás cumplido tu parte, habrás hablado tu verdad con respeto y te habrás liberado. Este acto, aunque parezca simple, es profundamente espiritual, porque en el momento en que eliges mirar al enemigo con compasión y firmeza, te conviertes en un faro de meditación viva, te conviertes en ejemplo, en guía, en espejo. En vez de escalar el conflicto, lo desactivas. En vez de acumular odio, siembras claridad. Y lo mejor, todo esto sin levantar una sola arma. Porque la lucha más poderosa no se da con golpes, sino con presencia, verdad y calma. Y así, con cada enfrentamiento encarado con coraje y templanza, tu alma crece. Tu disciplina se afila como una espada invisible. Tu filosofía deja de ser teoría y se convierte en carne, en vida, en acción concreta. Y el enemigo, al sentirse visto sin juicio, muchas veces se desmorona, porque nada desarma más que un corazón sereno que no se esconde. Pero claro, también hay momentos en los que el mayor acto de sabiduría no es enfrentar, sino ignorar con plena conciencia. Y ese es el camino que exploraremos a continuación. A veces, lo más sabio que puedes hacer ante un enemigo es absolutamente nada. En un mundo obsesionado con la respuesta inmediata, con la necesidad de defenderse, de argumentar, de tener la razón, el acto de ignorar intencionalmente se ha vuelto un arte olvidado. Pero los antiguos estoicos lo sabían bien. Lo que no alimentas, muere. El enemigo se nutre de tu reacción, se fortalece con tu ira, crece en el eco de tus respuestas. Cuando eliges no responder, cuando decides mirar con serenidad lo que otros consideran una ofensa, estás lanzando el mensaje más poderoso que existe. Tú no tienes poder sobre mí. Y esto, claro, no es indiferencia hueca, no es fingir que nada te importa. Es una decisión profunda, disciplinada, cargada de filosofía y autocontrol. Porque para ignorar con sabiduría, primero necesitas conocerte. Necesitas haber pasado por la fragua de la meditación, haber dialogado con tus emociones, haber reconocido tu ego y haberte separado de él. Solo así puedes mirar a quien te provoca con una sonrisa sutil, no desde la superioridad, sino desde la paz. Porque quien ha encontrado equilibrio emocional ya no se perturba por el ruido de los demás. Muchas veces, tus enemigos solo buscan atención, no porque te odien, sino porque están rotos, atacan porque están heridos. Buscan tu reacción porque no soportan su vacío. Y ahí es donde entra el poder de tu indiferencia, no como castigo, sino como medicina. Cuando no respondes al golpe, estás mostrando que no necesitas defenderte porque no te sientes atacado. Estás mostrando que eres más grande que la ofensa, más sabio que el conflicto, más libre que sus cadenas. Eso es desarrollo personal en su máxima expresión. Ahora, eso no significa volverse un ser apático. El estoicismo no enseña a volverse insensible, sino selectivo. Ignorar no es desconectarse del mundo, es elegir en qué batallas vale la pena invertir tu energía. Y créeme, la mayoría no lo vale. La felicidad no está en ganar todas las discusiones, sino en tener la claridad de reconocer cuáles no merecen siquiera tu presencia. Ahí es donde nace la verdadera libertad. Porque el que ignora por sabiduría no huye, trasciende. Así, cada vez que elijas no reaccionar, estarás fortaleciéndote. Estarás construyendo un muro invisible que te protege sin encerrar. Estarás diciéndole al mundo que tu paz no es negociable, que no te dejarás arrastrar por las emociones ajenas ni manipular por provocaciones disfrazadas de diálogo. Y eso, querido discípulo, es una forma sutil, casi imperceptible, de destruir al enemigo, porque lo desarmas desde la raíz, su necesidad de dominarte emocionalmente.
Y es entonces, cuando descubres este poder silencioso, que comienzas a comprender otra verdad estoica. Muchas veces, la mejor estrategia no es reaccionar ni ignorar, sino observar con atención, entender al enemigo en su totalidad y usar su energía para transformarlo en un escalón hacia tu crecimiento. Eso requiere inteligencia, y esa será nuestra próxima lección. La mente es el arma más poderosa que posees, no tus puños ni tu voz, ni siquiera tu estatus social. Es tu capacidad de pensar con claridad, de anticipar con sabiduría, de analizar con calma cada movimiento. Ahí reside tu verdadera fuerza. Y sin embargo, ¿cuántas veces desperdiciamos esa herramienta divina reaccionando como marionetas emocionales ante el primer ataque? El estoicismo, con su serenidad milenaria, nos enseña que la batalla no se gana en el campo del ruido, sino en el silencio de la estrategia. Vencer sin luchar implica mirar al enemigo no como una amenaza, sino como un mapa a descifrar. Primero, obsérvalo, no con juicio, sino con atención plena. ¿Qué busca realmente? ¿De dónde viene su rabia? ¿Qué heridas lo mueven? La filosofía no es para los ingenuos, es para los despiertos, y quien despierta no actúa por impulso, sino por propósito. Así que antes de responder, respira. Antes de moverte, comprende. Cada reacción tuya debe ser tan precisa como una jugada de ajedrez, tan sobria como una línea de Séneca, tan inevitable como el curso del río que no pelea con las piedras, sino que las rodea con elegancia. En esto, la meditación es tu aliada, porque solo quien conoce su propio caos puede anticipar el caos del otro. Meditar no es evadir el conflicto, es prepararte para él desde un estado superior. Así, cuando el enemigo ataca, tú ya estás 5 pasos adelante. Ya sabes lo que dirá, ya prevés su intento de manipulación, ya has elegido qué emoción sentir o no sentir. Esa es la disciplina que forja la grandeza estoica, elegir cómo y cuándo actuar, o incluso no actuar en absoluto, pero desde una posición de dominio absoluto sobre tu mente. Y aquí viene lo más hermoso. Puedes usar la energía del enemigo en su contra, sin ensuciarte. Cuando alguien intenta provocar con sarcasmo, tú respondes con humor. Cuando gritan, tú susurras. Cuando mienten, tú sonríes y sigues caminando, no por cobardía, sino porque ya entendiste que no necesitas destruirlo, basta con que no te arrastre. Tu inteligencia emocional y filosófica se convierte en escudo, en lanza, en armadura invisible, y el enemigo, al verse impotente, se desarma solo. La felicidad del estoico proviene de este estado de control interno, saber que puedes, pero eliges no, tener la fuerza, pero preferir la paz. Comprender al otro al punto de saber exactamente cómo actuar, sin caer en sus trampas. No hay venganza más sutil que la elegancia con la que ignoras el drama, ni castigo más certero que tu crecimiento personal silencioso. Porque mientras ellos traman y se desgastan, tú estudias, meditas, avanzas, y a veces, en ese proceso de análisis, de contemplación, te das cuenta de algo aún más poderoso, que el enemigo no es tu enemigo. Que lo que parecía una amenaza es, en realidad, una oportunidad de transformación, que puedes agradecerle lo que te ha enseñado, sin quedarte atrapado en el dolor que provocó. ¿Te parece imposible? Espera, porque la próxima lección será justamente sobre eso. Agradecer y perdonar no para ellos, sino para ti. Hay quienes creen que perdonar es rendirse, que agradecer en medio del dolor es ingenuidad. Pero los sabios, los verdaderos estoicos, saben que el perdón no es debilidad, sino el acto supremo de poder espiritual. Porque perdonar a tu enemigo desde el corazón, sin exigir disculpas ni reconocimiento, es liberarte del veneno que él intentó sembrar en ti, y más aún, agradecer por la existencia de ese enemigo, por lo que te reveló de ti mismo, por lo que te obligó a transformar, es el punto más alto del desarrollo personal.
porque el enemigo te mostró tus grietas y gracias a él aprendiste a fortalecerte. El perdón estoico no es emoción superficial ni olvido forzado. Es comprensión profunda, es mirar a quien te hirió y reconocer que su acción habló más de su propio dolor que de tu valor. Es entender que no hay enemigo que pueda dañar tu esencia sin tu consentimiento. Y al soltar el rencor, no estás validando su agresión, estás destruyendo el puente por donde él llegaba a tu corazón. Eso es equilibrio emocional. Una mente entrenada en la disciplina no guarda veneno, lo transforma en sabiduría. ¿Y cómo se agradece a un enemigo? Con conciencia. Haz una lista mental. Gracias por mostrarme mi impaciencia. Gracias por recordarme que aún tengo ego. Gracias por obligarme a fortalecer mis límites. Cada adversario es un maestro disfrazado. Y si eres lo suficientemente sabio para ver más allá del conflicto, descubrirás que cada herida fue una oportunidad para elevar tu filosofía, para practicar tu estoicismo no en teoría, sino en carne viva. Porque la meditación en la tranquilidad es fácil, pero meditar en medio del conflicto, esa es la práctica real. Perdonar no significa reconciliarse ni permitir abusos. Significa soltar la carga emocional, dejar de arrastrar esa piedra que no te pertenece. El estoico elige qué carga llevar, y el resentimiento no está en su equipaje. Así que cuando alguien te haya traicionado, mentido, manipulado, puedes decidir no llevar esa historia como una cicatriz abierta, sino como una lección cerrada y comprendida. La felicidad, entonces, deja de depender del otro. Eres tú quien escribe el final de esa historia. Y no olvides que perdonar no es un evento, sino un proceso. Puede que tengas que hacerlo una y otra vez, pero cada vez que lo hagas, estarás desactivando un fragmento del poder del enemigo sobre ti. Estarás reconquistando tu alma, tu energía, tu claridad mental. ¿Qué puede ser más poderoso que eso? Perdona como quien corta cadenas. Agradece como quien enciende una lámpara en medio de la oscuridad. Y observa cómo tu enemigo se vuelve irrelevante, casi invisible. Porque cuando transformas el odio en gratitud, el conflicto en lección y el dolor en crecimiento, entonces ya no tienes enemigos. Tienes espejos, tienes oportunidades de evolución, y en ese punto tu alma alcanza un nivel de comprensión que va más allá del orgullo humano. Pero aún hay más. ¿Y si ese enemigo fuera en realidad tu maestro más fiel? ¡Qué revelación más profunda! El enemigo no es siempre quien viene a destruirte. A veces viene a despertarte, a sacudir tu alma adormecida, a mostrarte la grieta que negabas, a iluminar el rincón oscuro donde escondías tus miedos. En el camino del estoicismo, cada adversario es, potencialmente, un maestro disfrazado, no por su sabiduría, sino por la forma en que revela la tuya. ¿No es cierto que los momentos más dolorosos suelen ser también los que más te transforman? Entonces, ¿por qué no mirar al enemigo con nuevos ojos? El desarrollo personal no ocurre en la comodidad, ocurre en el roce, en la fricción, en el temblor del alma que se resiste a ceder. Y ahí, justo ahí, aparece el enemigo. Despierta tu orgullo, activa tus sombras, revela tus puntos débiles. Es como un espejo incómodo que no puedes evitar mirar. Pero si decides usar ese espejo, si te detienes a observar no solo lo que él hizo, sino lo que tú sentiste, entonces comienzas a comprender. La filosofía no es un escudo para esconderse, es una lupa para entenderte mejor. Cada gesto del otro es un mensaje que puedes traducir. Y en ese proceso de observación, el enemigo se convierte en un catalizador. Te enseña paciencia cuando intentas no responder. Te enseña humildad cuando descubres que tú también podrías haber actuado así. Te enseña disciplina cuando eliges tu paz en lugar de la revancha. A veces, incluso, te empuja a límites donde nunca habrías llegado solo. Así creces, así evolucionas, así tu equilibrio emocional deja de ser un discurso bonito
y se transforma en una realidad vivida. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Qué poderosa es esta idea. Tu enemigo, ese obstáculo que parece interrumpir tu paz, puede convertirse justamente en el camino hacia una felicidad más profunda. ¿Cómo? Transformando tu percepción. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa sola pregunta cambia el juego, te pone en control, recuperas tu centro. Y de pronto, quien te atacaba sin piedad, se convierte en tu aliado silencioso en la forja de tu carácter. Claro que esto no significa idealizar al enemigo, no lo conviertes en santo, ni justificas sus actos, solo eliges usar su presencia como una herramienta de transformación, porque tú decides cómo absorber lo que el mundo te lanza. Tú eres el filtro, el alquimista, el arquitecto de tu alma. Y cuando decides transformar el veneno en medicina, el caos en claridad, el enemigo pierde su rol. Ya no puede dañarte porque lo has elevado. Has hecho de él una lección, un capítulo más de tu historia de crecimiento. Y entonces, con esa sabiduría recién descubierta, empiezas a mirar con más compasión, no solo hacia él, sino hacia ti mismo. Entiendes que todo lo vivido, incluso el dolor, incluso la traición, tenía un propósito, te preparaba para este momento, para este despertar, y tal vez eso te lleve a dar un paso aún más alto, elegir perdonar desde un lugar de grandeza. Un perdón sin rencor, sin deuda, sin espera, un perdón que libera. Pero eso será el tema que viene a continuación. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es fingir que no dolió. Perdonar, en su expresión más elevada, es un acto de grandeza silenciosa. Es mirar de frente a quien te hirió y decir, con serenidad, sin rencor, ya no tienes poder sobre mí. Eso en sí mismo es una forma de victoria. Y no cualquier victoria, una que no necesita testigos, una que no se proclama con gritos ni se publica en redes sociales. Es la victoria del alma estoica, esa que solo conoce quien ha elegido el equilibrio emocional por encima del orgullo. Porque el verdadero enemigo no es el otro, es el odio que te habita si no lo sueltas, la rabia que se enrosca en tu pecho como un veneno lento. ¿Y de qué te sirve cargar con eso? ¿Qué clase de felicidad puedes construir si te envenenas cada vez que recuerdas lo que te hicieron? El estoicismo, en su sabiduría imperecedera, enseña que el perdón no es una limosna que se le da al culpable. Es un regalo que te haces a ti mismo. Es quitarte una mochila cargada de piedras y decir, no la necesito más. Y aquí entra la disciplina del corazón. Porque perdonar no siempre es un impulso espontáneo. A veces duele, a veces se resiste. Pero se puede cultivar. Cada vez que eliges no responder con venganza, cada vez que eliges no repetir la historia una y otra vez en tu cabeza, cada vez que transformas la herida en compasión, estás construyendo el perdón, como quien construye una catedral, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con intención, con propósito filosófico. Eso es desarrollo personal puro. Tal vez te preguntes, ¿y si el otro no se arrepiente? No importa. El perdón no depende del arrepentimiento del otro, sino de tu decisión interna de soltar. La meditación te puede ayudar en esto. Siéntate en silencio, respira, imagina al otro delante de ti, dile mentalmente, te libero, me libero. No necesitas hacerlo en voz alta, no necesitas que él lo escuche, basta con que tú lo sientas. El alma lo entenderá y verás cómo algo cambia en ti, cómo recuperas una parte de tu energía que estaba atrapada. Cuando eliges ser grande perdonando, haces algo que muy pocos hacen, tomas el camino alto, y aunque pueda parecer que el otro ganó, tú sabes la verdad, tú sabes que ganaste tú, porque no te dejaste corromper, no te volviste como él,
Y eso te pone en otro nivel, no de superioridad moral, sino de conciencia, de claridad, de paz. Esa es la verdadera victoria estoica, no la que humilla, sino la que sana, no la que destruye, sino la que transforma. Y desde ahí, desde ese corazón limpio, puedes continuar tu camino más ligero, más sabio, más conectado contigo mismo. Porque al final, ¿qué mayor destrucción para un enemigo que tu silencio pacífico, tu vida en calma, tu alma sin odio? Pero esta serenidad no surge por sí sola. Se cultiva día a día, enfocándote menos en el otro y más en ti mismo, en tu crecimiento, en tu evolución. Y ese será nuestro próximo paso en esta jornada de sabiduría. Muchos pasan la vida vigilando a sus enemigos, calculando cada palabra que dijeron, cada gesto que hicieron, cada paso que dieron. Pero, ¿y si toda esa energía la redirigieras hacia ti, hacia tu mente, tu alma, tu desarrollo personal? El estoicismo nos recuerda que quien vive pendiente del otro pierde de vista su propio camino. No estás aquí para ser un espejo del odio ajeno. Estás aquí para pulir tu carácter, para cultivar tu paz interior, para convertirte en un faro que no tiembla ante el oleaje. Y eso solo se logra cuando haces de ti mismo tu prioridad. Concentrarte en ti no es egoísmo, es madurez espiritual, es entender que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondes tú. Es elegir cada mañana construirte en lugar de destruir al otro. Es levantar tu mente como quien construye un templo estoico, piedra a piedra, meditación tras meditación, silencio tras silencio, porque al final del día, tu mayor enemigo no es el que te critica, sino tu reacción sin conciencia, y al fortalecer tu disciplina interna, te haces invulnerable. Hay una libertad inmensa en dejar de observar al enemigo y comenzar a observarte a ti. Pregúntate, ¿qué me enseñó este dolor? ¿Qué parte de mí necesita sanar? ¿Qué hábito puedo cultivar para no repetir esta historia? Enfocarte en ti es una revolución silenciosa. Es romper con la narrativa de víctima y elegir la del sabio. No esperas que el otro cambie, cambias tú, y en ese cambio la herida se cierra. La mente se aclara y el alma se ensancha. Así nace la verdadera felicidad, desde adentro. Y cuando estás tan ocupado creciendo, los enemigos comienzan a parecerte cada vez más pequeños, no porque desaparezcan, sino porque tú has crecido. Tu perspectiva ha cambiado. Lo que antes era una montaña, ahora es una piedra en el camino. Y aprendes a rodearla, a saltarla o simplemente a sentarte sobre ella y contemplar el paisaje. El equilibrio emocional se convierte en tu guía. Ya no reaccionas, eliges, ya no te defiendes, avanzas. Esta actitud es contagiosa. Quienes te rodean lo notan. Algunos intentarán provocarte más al ver que ya no te afecta. Otros te admirarán en silencio. Pero tú no haces esto por ellos, lo haces por ti, porque quieres vivir ligero, sin resentimientos, porque quieres construir una vida basada en filosofía, no en impulsos, porque entendiste que concentrarte en ti no es encerrarte, es liberarte, liberarte de la necesidad de aprobación, de la sed de venganza, del juego interminable de atacar y defenderse. Y así, en este camino de regreso a ti mismo, descubres una verdad reveladora, que el enemigo no fue el causante de tu sufrimiento, que la raíz del dolor está en cómo interpretaste sus actos, en cómo los dejaste entrar en tu santuario interno. Y si eso es cierto, entonces tienes el poder de cerrar esa puerta. Y eso, querido discípulo, es lo que veremos ahora. Aquí es donde la filosofía estoica toca su punto más profundo, más desafiante y también más liberador. Tu enemigo no es la causa de tu sufrimiento. Difícil de aceptar, ¿verdad? Porque nos han enseñado desde pequeños que él me hizo sentir así, que ella me arruinó el día, que por su culpa estoy mal. Pero los estoicos, con su mirada afilada, nos invitan a ir más allá.
No es lo que sucede fuera lo que duele, es lo que interpretas tú dentro de ti. Y eso, querido discípulo, lo puedes cambiar. Imagínalo así. Dos personas reciben la misma ofensa. Una se desmorona, se llena de rabia, planea vengarse. La otra respira, analiza, suelta. ¿Qué cambió? El hecho fue el mismo. Lo que cambió fue la interpretación. Ahí está el núcleo del estoicismo. Tú decides qué significado darle a cada evento. Tú eliges si el insulto es un ataque personal o un simple ruido que no merece atención. Y en esa elección se forja tu equilibrio emocional. No necesitas que el mundo cambie, solo necesitas cambiar tu forma de mirarlo. Y esto no es solo una teoría bonita. Es una práctica diaria, como lavarse el alma cada mañana. Cada vez que alguien te provoque, detente. Pregunta, ¿qué parte de mí se siente atacada? ¿Mi ego, mi orgullo, una vieja herida? Porque ahí es donde puedes trabajar. Ahí es donde puedes sanar. La disciplina no consiste en resistir todo lo que duele, sino en comprenderlo. Y al comprenderlo, lo transformas. Ya no reaccionas como víctima, sino que respondes como sabio. Y eso cambia todo. No podemos evitar que existan enemigos, pero sí podemos evitar convertirlos en tiranos de nuestra paz interior. Quien no tiene poder sobre tu percepción no puede hacerte daño. Marco Aurelio lo decía con claridad: si te duele, es porque has decidido que te duela. Y aunque suene duro, es una invitación a la libertad más radical. La felicidad no está en que el mundo sea justo, sino en que tú seas invencible desde adentro. ¿No es eso lo que más anhelamos? Paz real, paz que no dependa de otros. Meditar sobre esto es un ejercicio sagrado. Cierra los ojos y repite: nadie puede dañarme sin mi permiso. Observa cómo tu cuerpo responde. Siente qué partes de ti resisten esa idea. Y luego, suavemente, suéltalas. Vuelve a ti. Reencuéntrate con tu poder interior. Porque no estás aquí para sufrir por lo que hacen otros. Estás aquí para crecer a pesar de eso. Estás aquí para vivir una vida guiada por filosofía, no por reacciones automáticas. Estás aquí para elegir. Y cuando entiendes esta verdad, el enemigo se vuelve una sombra lejana. No porque cambió, sino porque ya no lo necesitas como maestro, como espejo, ni como obstáculo. Y entonces, algo aún más revolucionario se hace posible. ¿Y si puedes transformar esa relación por completo? ¿Y si pudieras convertir esa enemistad en una alianza inesperada? Vamos a descubrir cómo hacerlo. Llegamos al punto más alto de la montaña estoica. No basta con ignorar, perdonar, superar o crecer. El alma verdaderamente elevada transforma, y transformar la relación con tu enemigo no es una ilusión utópica, es una posibilidad real, una obra maestra del espíritu humano. Imagínate mirar al que te lastimó, al que te traicionó, y ver no a un rival, sino a un ser humano con sus propias heridas, su propia historia, su propio dolor. Esa es la mirada del sabio. Y quien logra mirarlo así, desarma el conflicto desde su raíz. Claro, esto no ocurre de un día para otro. Requiere desarrollo personal, disciplina emocional, mucha meditación y, sobre todo, voluntad. La voluntad de abrir el corazón sin ingenuidad, pero con coraje. Porque extender la mano a quien antes te atacó, sin esperar nada a cambio, es un acto de poder espiritual, y no siempre el otro aceptará ese gesto. Pero ese no es el punto. El punto es que tú decidiste cambiar la energía entre los dos. Decidiste elevarte. Decidiste usar la filosofía como puente, no como muralla. A veces, un simple gesto basta, una palabra amable, un reconocimiento, entiendo lo que sentiste, dicho desde el alma. Ese tipo de acciones no son débiles, son transformadoras. Porque el enemigo espera guerra, pero tú ofreces paz. Espera odio, pero tú das respeto. Y ahí, muchas veces, el corazón más endurecido empieza a derretirse.
no por magia, sino porque el lenguaje del alma trasciende el orgullo, y si no se transforma el vínculo, al menos se transforma tu interior, y eso ya es una victoria. En el estoicismo, la empatía no es sentimentalismo barato, es una herramienta poderosa, porque cuando entiendes al otro, lo desactivas. Cuando ves sus miedos, ya no ves monstruos. Cuando reconoces su humanidad, reconoces también la tuya. Y esa conexión, aunque breve, aunque silenciosa, puede cambiarlo todo. No para volver a ser lo que eran, sino para abrir espacio a algo nuevo, algo limpio, algo sin cadenas. Y si logras ese nivel de comprensión, si puedes mirar atrás y decir, gracias por lo vivido, por lo aprendido, por lo superado, entonces el enemigo ya no existe. Existe solo un capítulo más de tu historia de crecimiento, una pieza del rompecabezas que ahora encaja, y tú, fortalecido, más sabio, más libre, sigues tu camino, no con rencor ni con miedo, sino con gratitud y claridad, con una filosofía viva, encarnada, con una felicidad que ya no depende del otro, porque habita en ti. Así concluye este viaje de transformación, 10 caminos para destruir a tu enemigo sin levantar la mano, sin perder tu esencia, sin caer en el juego del odio. Y ahora, es momento de volver al inicio, de recordar por qué todo esto empezó, porque en el fondo todo se trata de una cosa, conquistar tu alma. Y eso, querido discípulo, es la victoria más gloriosa que puedes alcanzar. Entonces dime, ¿cuál de estas 10 maneras resonó más contigo? ¿Cuál de ellas sientes que podrías aplicar hoy mismo para recuperar tu paz y transformar tu relación con el conflicto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte, responderte y seguir este camino estoico contigo, paso a paso. Si este video te movió por dentro, si te entregó claridad, fuerza o una nueva forma de ver tu vida, suscríbete al canal Despertar Estoico y activa la campanita, porque cada semana estamos compartiendo enseñanzas que pueden darte el giro espiritual que estabas buscando. Y créeme, lo que viene es aún más profundo, y no te vayas aún. Justo aquí en pantalla te está esperando nuestro siguiente video recomendado, que complementa lo que aprendiste hoy y te llevará a otro nivel de comprensión interior. Haz clic y continúa tu despertar estoico. Con sabiduría, claridad y un corazón en paz, te habla Canal Despertar Estoico. Hasta pronto.